Hoy, nos metemos de lleno en una obra que, bueno, que todo el mundo conoce, al menos de oídas, pero que esconde muchísimo más. Hablamos de la Eneida de Virgilio. Tenemos delante un análisis bastante detallado de la trama, del contexto, de sus temas, y el objetivo es desentrañar por qué este poema épico, que fue casi un encargo, se convirtió en el ADN de la cultura romana, y por extensión, de Occidente. Porque no es solo la historia de un héroe que funda una nueva civilización, es una obra de propaganda, una tragedia humana y una reflexión sobre el precio del poder, todo a la vez. Y para entenderla de verdad, la clave es el cuándo, el momento histórico. Virgilio la escribe justo cuando Roma sale de décadas de desangrarse en guerras civiles. Octavio, que pronto será el emperador Augusto, acaba de ganar. Hay paz, sí, pero es una paz frágil. Necesitaba un relato que lo unificara todo, ¿no? Exacto. Necesitaba un mito fundacional, una narrativa que le dijera a todo el mundo: mi gobierno no es casualidad, es el destino de Roma. Y para eso, claro, recurre al mejor poeta de su tiempo, a Virgilio. O sea que, desde la primera línea, esto ya tiene una agenda política clarísima. No es solo un poeta con una inspiración, digamos, divina. Para nada. Aunque, a ver, Virgilio usa mitos que ya existían, ¿eh? Algunos muy antiguos, que conectaban al troyano Eneas con Italia. Su genialidad es tejerlos todos juntos para crear la epopeya nacional definitiva. Una que mira al pasado, al mundo de Homero, para justificar el presente de Augusto. Hablemos de eso, de Homero, porque una de las primeras cosas que salta a la vista en cualquier análisis es la estructura. 12 libros, que se pueden partir por la mitad pero de una forma muy clara. Sí, Es casi como si Virgilio dijera, voy a coger a Homero, sus dos obras, y lo voy a meter todo en un único poema. totalmente. Es que es eso. Los primeros 6 libros son su Odisea, es el viaje de un exiliado, Eneas, que huye de Troya y vaga por el mar buscando un hogar. Y los últimos 6 libros son su Ilíada, una guerra brutal y sangrienta en Italia para poder por fin establecerse. Pero no es un corta y pega, claro, No, no, para nada. En el mundo romano existía el concepto de la emulatio. que sería como una competición respetuosa, un a ver quién puede más. Precisamente. No es copiar, es superar. Es Virgilio plantándose y diciendo: veo tu Odisea y tu Ilíada, Homero, y yo te voy a dar las dos, pero con un propósito y un alma puramente romanos. Donde Odiseo luchaba por volver a casa, Eneas lucha por crear una. Donde Aquiles luchaba por su gloria personal, Eneas lucha por un destino colectivo. Vale, pues entremos en esa primera mitad, en esa Odisea de Virgilio. El poema arranca, como mandan los cánones, in media res. Sí, nos lanza directos a la acción. Nada de érase una vez en Troya. No, no. Empezamos en mitad de una tormenta espantosa. Los troyanos están a punto de llegar a Italia después de 7 años dando vueltas. Y la diosa Juno, que les tiene un odio africano, desata un huracán para hundirlos. Y acaban naufragando en Caedín, en la costa de lo que hoy es Túnez, en la gran ciudad de Cartago. Allí gobierna la reina Dido. Y aquí es donde la historia, digamos, despega de verdad. Aquí empieza el drama. Dido le pide a Eneas que cuente su historia, y él se pasa 2 libros enteros narrando la caída de Troya desde su perspectiva. Vemos el caballo de Troya, el sacerdote Laocoonte advirtiendo a todos antes de que lo devoren unas serpientes marinas, en fin, y la huida desesperada de Eneas. Y nos da esa imagen que es un icono del arte occidental, ¿no? Eneas escapando de la ciudad en llamas con su padre anciano, Anquises, a hombros, y su hijo pequeño, Ascanio, cogido de la mano. Es una imagen potentísima. Sí, La fundación de Roma empieza con un refugiado que carga con el pasado, que es su padre, y protege el futuro, que es su hijo. pero en esa huida pierde a su mujer, a Creusa, lo que le deja, digamos, sentimentalmente libre para lo que viene ahora, el romance con Dido. Y no es un flechazo cualquiera. Las diosas, Venus, que es la madre de Eneas, y Juno, su enemiga, pactan para que se enamoren. Es una pasión orquestada desde el Olimpo. Y aquí Virgilio nos presenta el gran conflicto del héroe. Dido es una reina poderosa, es inteligente, le ofrece un hogar, un reino, amor. Para el hombre, para Eneas, es la solución perfecta. Pero el héroe Eneas tiene un destino que cumplir. Y ahí es donde entra la pietas. Que a menudo se traduce fatal como piedad, pero es un concepto mucho más denso, ¿verdad? Muchísimo más. Hay que olvidarse de la piedad en el sentido cristiano. La piedad romana es el pegamento de la sociedad.
Es tu deber sagrado e ineludible con tu patria, con tu familia y con los dioses. Es hacer lo correcto, no lo que te apetece. Y Eneas es el ejemplo andante de esa lucha interna. Y Júpiter le envía a Mercurio para que le dé un toque. Exacto, para que le recuerde su misión. Y tiene que elegir entre su felicidad personal y su pietas. Y claro, elige el deber. La escena de la ruptura es brutal. Dido lo acusa de todo, de traidor, de mentiroso, y la respuesta de él es de una frialdad que asusta. No voy a Italia por mi propia voluntad. Es el hombre del destino, sí, pero a un coste personal altísimo. Y el coste al final lo paga Dido. Desesperada, construye una pila funeraria, sube y se quita la vida con la misma espada que Eneas le había regalado. Pero justo antes de morir, lanza una maldición. Ah, la famosa maldición. Pide que nunca haya paz entre su pueblo y el de Eneas, que de sus cenizas surja un vengador. Y claro, cualquier romano escuchando esto, se le encenderían todas las alarmas. Está hablando de Aníbal y de las guerras púnicas, el gran conflicto de la historia de Roma. Exacto. Es una jugada maestra de narrativa política. Virgilio está creando una justificación mítica para un odio histórico. No fue una lucha por el control del Mediterráneo, no. Fue el resultado de un amor trágico y una maldición divina. Es brillante. Bueno, después de esta tragedia, Eneas por fin llega a Italia. Y el punto culminante de esta primera mitad es el libro sexto, su descenso al inframundo. La Nequeia. Sí, guiado por la sibila de Cumas, una profetisa, baja al reino de los muertos para hablar con el espíritu de su padre, Anquises. Y aquí es donde la agenda de Augusto se vuelve, bueno, casi descarada. ¿Por qué? Anquises le da ánimos y ya está. No. ¿Qué va? Le muestra el futuro. Literalmente, le presenta un desfile de almas que están esperando a reencarnarse. Y son todos los grandes hombres de la historia de Roma. Rómulo, los Escipiones, Julio César. Y al final de la fila, como la culminación de todo, el propio Augusto. Vaya. Anquises lo señala y profetiza que él traerá de vuelta una edad de oro. Es propaganda pura y dura. El mensaje es, el gobierno de Augusto no es un accidente, es el cumplimiento de un plan divino de siglos. Vale, así que Eneas sale del inframundo reforzado, con la misión más clara que nunca. Y con esto se cierra la Odisea y nos preparamos para la Ilíada, la guerra en Italia. Y de nuevo, al principio parece que todo va a ir bien. Llegan al Lacio, la región donde se fundará Roma. El rey local, Latino, tiene una profecía que dice que su hija, Lavinia, debe casarse con un extranjero. Blanco y en botella. Pero claro, Juno sigue ahí, furiosa. Y su lema es, si no puedo detener el destino, haré que su cumplimiento sea lo más sangriento y doloroso posible. Así que envía a Alecto, una de las furias, para que siembre el caos. y lo consigue, vaya si lo consigue. Envenena la mente de la reina Amata, la madre de Lavinia, y enciende la ira de Turno. Turno era el prometido de la chica, un príncipe local, un guerrero orgulloso, carismático, y no va a permitir que un advenedizo troyano le robe a su prometida y su reino. Y la guerra es inevitable. Y esta segunda mitad del poema es mucho más oscura. Virgilio no glorifica la guerra sin más, ¿eh? Es brutal, es trágica, mueren jóvenes prometedores de ambos bandos. Se explora el coste humano de fundar un imperio. No es una celebración heroica. No para nada. Es un baño de sangre que se presenta como necesario. Y en medio de esta guerra, Virgilio vuelve a meter otro momento de propaganda increíble. La madre de Eneas, la diosa Venus, le consigue un escudo forjado por el dios Vulcano. Y al igual que el escudo de Aquiles en la Ilíada, tiene escenas grabadas. Pero no son escenas de mitos. No, son escenas del futuro de Roma. Y en el centro del escudo, ocupando el lugar de honor, ¿qué hay? La batalla de Actium. La batalla de Actium. La victoria naval de Augusto sobre Marco Antonio y Cleopatra, que le dio el poder absoluto. Eneas, literalmente, lleva a hombros el destino y la victoria de su descendiente. Es imposible ser más claro. La guerra se recrudece. Y hay un momento que lo cambia todo. La muerte de Palas. Palas, el joven hijo de un rey aliado de Eneas. Eneas lo había acogido como un protegido, casi como un hijo adoptivo. Y Turno lo mata en combate. Pero no solo lo mata. No, comete un acto de arrogancia suprema, de superbia. Le arranca su pesado cinturón de cuero y oro y se lo pone como trofeo. Y ese acto sella su destino.
porque transforma el dolor de Eneas en una furia ciega, en lo que los romanos llamaban furor. Y ese furor nos lleva directamente al final. Después de muchísimas batallas, todo se decide en un duelo singular entre Eneas y Turno. Eneas es más fuerte, lo hiere de gravedad. Turno cae al suelo, vencido. Y aquí llega uno de los finales más estudiados y debatidos de toda la literatura. Turno suplica, no pide por su vida, pide que su cuerpo sea devuelto a su anciano padre. Apela a la piedad de Eneas. Y Eneas duda. Vemos al hombre de la piedad a punto de mostrar clemencia, que era una gran virtud romana. Pero entonces, sus ojos se fijan en el hombro de Turno, Y ve el cinturón. el cinturón de palas. Y el recuerdo de su amigo muerto lo consume. El poema dice que Eneas, ardiendo de furia y terrible en su ira, le hunde la espada en el pecho. Se acabó la piedad, solo queda el furor. Y la última frase describe el alma de Turno huyendo, indignada, a las sombras. Y ya está, se acaba. No hay boda, no hay fundación de la ciudad, no hay celebración, solo un acto de venganza brutal. Es un final increíblemente oscuro. Te deja helada y te obliga a preguntarte, ¿esto es una celebración del Imperio Romano o es una advertencia sobre su coste? El héroe nacional, el piadoso Eneas, termina la gran epopeya consumido por una furia vengativa. Nos está diciendo Virgilio que para fundar Roma la clemencia debe ser abandonada y la violencia es la única respuesta. Es profundamente ambiguo. Entonces, si intentamos atar los cabos, los grandes temas que hemos visto son, por un lado, la pietas, el deber por encima de todo. Absolutamente. Eneas es un héroe que sufre, que renuncia a su felicidad por cumplir con el destino, el fatum. Y ese es otro gran tema. El destino. Sí, hay una fuerza superior que guía la historia, y los propios dioses solo pueden retrasarla, pero no cambiarla. El destino es que Roma se funde. Punto. Y por supuesto, la propaganda, la legitimación de Augusto como culminación de ese destino. Pero la influencia del poema va mucho más allá de la política de su tiempo. Esto se convirtió en el libro de texto por excelencia en Roma. Se estudiaba en todas las escuelas, se memorizaba, era su Biblia y su Shakespeare todo en uno. Su prestigio era tal que 1300 años después, Dante elige a Virgilio como su guía por el infierno y el purgatorio en la Divina Comedia. No a un santo, no a un filósofo, al autor de la Eneida. Eso te da una idea de su talla. Ha inspirado de todo, desde la ópera Dido y Eneas de Purcell hasta novelas de hoy en día. Es una de esas obras que, una vez la conoces, empiezas a ver sus ecos por todas partes. Es una piedra angular, y es increíble pensar que Virgilio no la consideraba terminada. En su lecho de muerte pidió que quemaran el manuscrito. ¿En serio? Sí. Creía que no estaba lo suficientemente pulido. Por suerte para todos nosotros, el emperador Augusto ignoró su deseo. Menos mal. Para ir cerrando, volvamos un momento a ese punto clave, el descenso al inframundo en el libro sexto. Porque ahí Virgilio dejó caer una pista, una especie de nota al pie de página que lo cambia todo, y que nos deja una última reflexión. Sí. El poema nos cuenta que hay dos puertas para salir del inframundo. Una es la puerta de cuerno, por donde salen las sombras de los verdaderos, las almas auténticas. La otra es la puerta de marfil, que es resplandeciente, y por donde los espíritus envían al mundo sueños falsos. Vale, la puerta de la verdad y la puerta de las falsedades. Lo pillo. Exacto. Y Anquises, después de haberle mostrado a Eneas toda esa gloriosa profecía sobre el futuro de Roma y la edad de oro de Augusto, Sí. lo despide a él y a la Sibila por la puerta de marfil. Un momento. Para. ¿Me estás diciendo que, después de toda esa propaganda, de toda esa loa a Augusto, Virgilio nos cuela que el héroe sale por la puerta de los sueños falsos? Eso es increíblemente subversivo. Es la gran pregunta sin respuesta de la Eneida. Vaya, ¿te deja con una duda? Muy inquietante. ¿Qué nos está diciendo Virgilio con ese gesto? ¿Es la gloriosa historia de Romo? ¿Esa misión divina que culmina en Augusto una verdad sólida como el cuerno? ¿O es un sueño magnífico, pero, en última instancia, una ilusión, una falsedad brillante como el marfil?
Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en un periodo de tiempo que es, francamente, difícil de abarcar con la mente. No hablamos de siglos ni de milenios. Hablamos de un tiempo que ocupa el 99% de toda la historia humana, la Edad de Piedra. Tenemos sobre la mesa un análisis exhaustivo de esta era y la misión es entender qué significa realmente. No es solo una época de cavernas y herramientas toscas, es el larguísimo prólogo de todo lo que somos hoy. Así que para empezar por lo más básico, si tuviéramos que definir la Edad de Piedra en un par de frases, ¿qué diríamos? Porque suena algo muy simple, pero, a ver, abarca 3,4 millones de años. Pues es una pregunta clave, sí. La definición del libro es el periodo prehistórico caracterizado por el uso de la piedra para fabricar herramientas. Pero claro, eso se queda cortísimo. Se queda muy corto ya. Yo prefiero pensar en ella como el escenario principal donde transcurre la evolución de nuestro propio género, el Homo. Es la crónica de cómo pasamos de ser un homínino más en la sabana africana a convertirnos en la especie que dominaría el planeta. Y todo termina en el momento en que aprendemos a jugar con fuego y metales. Primero el cobre, y con eso nos metemos de lleno en la Edad del Bronce. 3 millones de años. Es que es una escala de tiempo que rompe cualquier esquema, el 99% de nuestra historia. ¿Cómo se empieza a poner orden en algo tan gigantesco? ¿Por dónde empiezan los arqueólogos a clasificar todo esto? Pues imagínate a los primeros arqueólogos del siglo XIX con ese mismo problema. Necesitaban un mapa, un sistema para organizar todo el material que encontraban. Y de ahí nació el llamado Sistema de las Tres Edades. Edad de Piedra, Edad del Bronce y Edad del Hierro. Es como una primera hoja de ruta. Vale. Y dentro de la propia Edad de Piedra, que es la inmensa mayoría del mapa, pues trazaron 3 grandes regiones. El Paleolítico, o Piedra Antigua, que es el más largo con diferencia. Luego el Mesolítico, que es una fascinante etapa de transición. Y finalmente el Neolítico, la Piedra Nueva, que es una auténtica revolución. De acuerdo. Vamos a desglosar ese mapa. El Paleolítico, la Piedra Antigua, es el punto de partida. Abarca desde hace unos 2,6 millones de años hasta más o menos el 10.000 a.C. Es aquí donde aparecen nuestros primeros ancestros fabricantes de herramientas. Exacto. Y es tan largo que también tuvimos que subdividirlo en inferior, medio y superior. Y ojo, no son solo etiquetas en un calendario, ¿eh? Cada una de esas fases marca saltos enormes en la tecnología y, lo que es más importante, en la mente de quienes fabricaban esas herramientas. El Paleolítico inferior, por ejemplo, es el mundo del Homo habilis y el Homo erectus, una etapa de casi 2 millones de años de desarrollo lento pero imparable. Me fascina que todo este periodo se defina por la piedra. Me hace pensar cómo eran realmente esas primeras herramientas. ¿Eran tan sencillas como suenan? De hecho, me ha sorprendido leer que la evidencia más antigua ni siquiera son las propias herramientas. Es un detalle increíble, ¿verdad? Lo primero que encontramos son las consecuencias de su uso. Huesos de animales de hace 3,4 millones de años, en Etiopía, con marcas de corte. Alguien, y no sabemos exactamente quién, ya está usando piedras con filo para descarnar animales. Vaya. Las herramientas de piedra más antiguas que hemos encontrado físicamente, en Lomekwi 3, en Kenia, son un poco posteriores, de hace 3,3 millones de años. Pero la primera cultura tecnológica, la primera tradición estandarizada, es la oldubayense, de hace 2,6 millones de años. O sea que, para entenderlo bien, la tecnología oldubayense es como coger una piedra, darle un par de golpes para que se rompa y usar el trozo afilado que te queda. No era accidental, era un proceso deliberado y muy hábil. La idea era crear una roca de borde afilado justo donde la naturaleza no te la daba. ¿Y sabemos para qué la usaban? En algunos de estos filos se han encontrado microrrestos de sangre de mamíferos y de tejidos vegetales. ¡Qué bueno! Eran sus cuchillos de carnicero y sus procesadores de alimentos. Quienes las hacían, probablemente el Homo habilis, eran talladores expertos. Sabían qué piedra golpear, cómo y dónde. Vale, de acuerdo. De romper piedras con una intención pasamos a la siguiente gran innovación, la industria achelense. Y aquí aparece la gran estrella, el bifaz. El bifaz, la navaja suiza del Paleolítico. Aquel salto es monumental. O sea, para un oldubayense la herramienta es la lasca, el trozo afilado que salta. Para un achelense la herramienta es el núcleo de la piedra en sí. Momento. Entonces esto no es solo una piedra mejor afilada. Un bifaz es como un
un pensamiento fosilizado. Es la prueba de que el Homo erectus podía mantener una imagen mental compleja, tridimensional y simétrica, y luego ejecutarla paso a paso. Es casi como leerles la mente. Has dado en el clavo. Es un salto cognitivo brutal. Ya no se trata de obtener un filo, se trata de imponer un diseño a la materia prima. El Homo erectus cogía una gran lasca de más de 10 centímetros y la trabajaba por ambas caras hasta conseguir esa forma de lágrima o de almendra simétrica y versátil. Eso requiere planificación, paciencia y una habilidad manual increíble. Es la primera obra de arte conceptual de la historia, si me apuras. Y hablando del Homo erectus, ¿quiénes eran estos protagonistas? Entiendo que la historia de la piedra va en paralelo a la historia de nuestra propia evolución, con la cuna en África Oriental. Van totalmente de la mano. Para las herramientas más antiguas, las de Lomekui, todavía hay debate sobre el autor. Podría ser un Australopithecus, pero con la oldubayense y sobre todo la achelense ya estamos firmemente en el territorio del género Homo. Primero habilis y luego erectus. Y el Homo erectus fue un personaje clave, con un cerebro más grande, un cuerpo ya muy parecido al nuestro y sobre todo con un espíritu explorador. El gran viajero, porque no se quedaron en África. Se lanzaron a conquistar el mundo y supongo que sus herramientas nos sirven de mapa para seguirles el rastro. Son como un rastro de migas de pan prehistórico y nos cuentan una historia asombrosa. Encontramos herramientas oldubayenses, las de modo 1, en China, datadas en 2,12 millones de años. 2 millones. 2 millones. Eso significa que los homínidos salieron de África muchísimo antes de lo que pensábamos. Y los bifaces, la tecnología punta del momento, también viajaron con ellos. Pero aquí el rastro se vuelve extraño. Hay una cosa llamada la línea de Mobius. ¿Qué es ese misterio? Es uno de los grandes enigmas de la paleoantropología. Un arqueólogo, Hallam Mobius, se dio cuenta de que si trazabas una línea imaginaria desde el norte de la India hacia el este, los bifaces acelenses prácticamente desaparecían. Al oeste de la línea, o sea, África, Europa, Oriente Medio, están por todas partes. Al este, en gran parte de Asia, siguieron usando la tecnología más simple de cantos trabajados durante cientos de miles de años más. Pero eso no tiene sentido. Es como si en un lado del mundo se inventara el smartphone y al otro lado decidieran seguir con los teléfonos de disco. ¿Por qué? ¿Se volvieron menos inteligentes al cruzar esa línea? Claro que no. Hay varias teorías. Una es que los primeros grupos que salieron de África lo hicieron antes de que se inventara el bifaz, y sus descendientes siguieron con la tradición que conocían. Otra posibilidad, que a mí me parece muy interesante, es que en Asia Oriental encontraron un recurso mejor que la piedra para muchas tareas: el bambú. Ah, claro. Podrían haber fabricado cuchillos, lanzas y todo tipo de utensilios de bambú, un material que por supuesto no se ha conservado. Así que no es que fueran tecnológicamente inferiores, sino que se adaptaron de forma diferente a su entorno. De acuerdo. Tenemos a estos cazadores-recolectores expandiéndose por el mundo, adaptándose, y entonces, tras la última edad de hielo, el mundo cambia drásticamente. Supongo que el salto al neolítico y la agricultura no fue de un día para otro. ¿Qué pasó en medio? Esa es la clave. Ahí entra en escena el gran olvidado, el Mesolítico. Es el periodo medio de la Tierra entre el Paleolítico de los grandes cazadores y el Neolítico de los agricultores. El hielo se retira, el nivel del mar sube, los grandes animales como el mamut se extinguen y los bosques se expanden por toda Europa. El modo de vida anterior, sencillamente, ya no funciona. Tuvieron que reinventarse por completo. Totalmente. Fue una época de una creatividad y una adaptación espectaculares. Se especializaron en cazar animales más pequeños y esquivos del bosque como ciervos o jabalíes. Desarrollaron arcos y flechas mucho más sofisticados. Y para eso inventaron una tecnología lítica nueva: los microlitos. Microlitos. Eran piezas de sílex diminutas y geométricas que montaban en mangos de madera o hueso para crear puntas de flecha, arpones dentados, herramientas compuestas muy complejas. También empezaron a explotar los recursos costeros y fluviales de una forma nunca vista: pesca intensiva, marisqueo. De esta época son los primeros anzuelos y las primeras canoas que conocemos. Fue una revolución silenciosa que preparó el terreno para lo que vendría después. Y lo que vino después fue la mayor transformación de la historia humana: el Neolítico. No se trata solo de pulir la piedra,
sino de cambiar las reglas del juego por completo. Es que lo cambia absolutamente todo. Se conoce como la revolución neolítica y el detonante es la domesticación de plantas y animales, la agricultura. Por primera vez, en lugar de movernos para buscar comida, hacemos que la comida crezca donde nosotros queremos. Y eso nos obliga a quedarnos quietos, a volvernos sedentarios. Dejamos de ser nómadas y empezamos a vivir en aldeas permanentes. ¿Y por qué dar ese paso? Quiero decir, la vida del cazador-recolector puede parecer dura, pero también tiene una cierta libertad. La agricultura es un trabajo durísimo y constante. ¿Cuál fue el gran atractivo? La seguridad y la capacidad de generar excedentes. Con la agricultura puedes alimentar a mucha más gente en menos espacio. La población se dispara. Y cuando tienes comida de sobra, necesitas dónde guardarla. Ahí nace la cerámica. Y para despejar los bosques y cultivar la tierra, necesitas herramientas nuevas, como hachas de piedra pulida, que son mucho más resistentes. Y sobre todo, empiezas a construir para perdurar. Y las construcciones son alucinantes. Se mencionan lugares como Göbekli Tepe, en Turquía, que es casi anterior a la agricultura, un centro ceremonial enorme construido por cazadores-recolectores. O Çatalhöyük, una de las primeras ciudades. Y me ha dejado boquiabierto Skara Brae, en Escocia. Una aldea con casas, camas y estanterías, todo de piedra. Tenían hasta un sistema de alcantarillado. Skara Brae es una ventana a la vida doméstica neolítica. Y piensa en los templos de Gigantia, en Malta, que con 5.500 años son de las estructuras más antiguas del mundo que se sostienen por sí mismas. Para levantar algo así necesitas un nivel de organización social que no habíamos visto nunca. Grupos enormes de personas colaborando durante generaciones. Claro, y aquí es donde empieza el lío, ¿no? En el momento en que hay que organizar a tanta gente para un proyecto así, alguien tiene que mandar. Ahí es donde por primera vez vemos nacer las jerarquías, las élites, los jefes. Inevitablemente. La vida sedentaria y la acumulación de recursos traen consigo la especialización del trabajo, la desigualdad social y los conflictos por la tierra y la propiedad. Es la cara B de la revolución neolítica. Pero no todo era sobrevivir, cultivar y construir. En medio de todo esto florece algo que me parece la parte más increíble de la historia: el arte. Y no empieza en el Neolítico, viene de mucho antes, del Paleolítico Superior. Las cuevas de Chauvet, Altamira, Lascaux. El arte paleolítico es sobrecogedor. Entrar en una de esas cuevas es como viajar 36.000 años en el tiempo. Las pinturas de Chauvet, por ejemplo, tienen una fuerza, un realismo. Representan leones, rinocerontes, mamuts, animales que hoy ya no están en Europa. Y nos obliga a preguntarnos, ¿por qué lo hacían? ¿Eran rituales para favorecer la caza? ¿Eran historias, mitos, chamanismo? No lo sabemos, pero lo que está claro es que demuestra una mente simbólica, abstracta y moderna. Una mente como la nuestra. Y junto a los animales hay signos, puntos, manos y figuras humanas muy extrañas, a menudo mitad hombre, mitad animal. Es un universo mental riquísimo, y esto evoluciona. En el Neolítico aparecen los petroglifos, grabados en roca al aire libre, y sobre todo una nueva obsesión: los muertos. Así es. Los enterramientos intencionados ya existen desde el Paleolítico Medio, con los neandertales, pero en el Neolítico se monumentalizan. Aparecen los dólmenes, los menhires, las grandes tumbas megalíticas, construcciones de piedra gigantescas hechas no para los vivos, sino para los muertos. El dolmen de Pulnabrone, en Irlanda, es un ejemplo espectacular. Es una declaración. ¿Una declaración de qué? ¿De que hay vida después de la muerte? Posiblemente. Sugiere un sistema de creencias muy complejo, un profundo respeto por los ancestros. Pero también es una declaración política. Esos monumentos funerarios anclaban a la comunidad a un territorio. Eran una forma de decir, esta tierra es nuestra. Aquí descansan nuestros antepasados desde siempre. Es el nacimiento del paisaje cultural, de la idea de patria. Al final, este viaje por la Edad de Piedra nos deja una imagen muy distinta a la del hombre primitivo. Vemos innovación constante, migraciones planetarias, la invención de la sociedad, del arte, de la religión. Edad de Piedra es útil pero también problemático. Nació en el siglo XIX para describir la prehistoria de Europa y no siempre encaja bien en otras partes del mundo. En algunas zonas de África, por ejemplo, se pasó casi directamente de la piedra al hierro, sin una edad del bronce clara.
La historia humana no es una única autopista con las mismas salidas para todos. Y hay un punto muy importante sobre cómo usamos ese término hoy. Llamar a un pueblo indígena actual un pueblo de la Edad de Piedra es... Es profundamente erróneo y etnocéntrico. Es una etiqueta tecnológica para un periodo del pasado, no una descripción cultural para el presente. Decir eso implica que son fósiles vivientes, que están atrasados en una escala de progreso que nosotros hemos superado. Y la antropología moderna rechaza por completo esa visión. Todos los pueblos actuales son nuestros contemporáneos, con su propia historia y sus propias complejidades. Es un matiz crucial. Es un marco para entender de dónde venimos todos, no un arma para juzgar a los demás. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Hacia el final de la última glaciación, coincidiendo con la expansión global de nuestra especie, el Homo sapiens, se produce una extinción masiva de la megafauna. Mamuts, perezosos gigantes, tigres dientes de sable. Desaparecen. La coincidencia en el tiempo es como mínimo sospechosa. Y esto nos lleva a una reflexión un poco incómoda. ¿Es posible que nuestro increíble éxito como especie, nuestra capacidad de adaptación y nuestra tecnología fueran la causa del primer gran evento de extinción provocado por un ser vivo en la historia del planeta? ¿Y que ese patrón de impactar profundamente nuestro ecosistema se estableciera entonces, en la misma edad de piedra, y siga, de alguna manera, con nosotros hasta hoy? A ver, una idea. ¿Y si una de las teorías sociales más infames del último siglo, el llamado darwinismo social, en realidad tuviera muy pero que muy poco que ver con el propio Charles Darwin? Es una idea potente, ¿eh? Totalmente. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos y bien en el fango de un concepto que todo el mundo cree conocer. Uno que se ha usado para justificar, bueno, desde el capitalismo más salvaje hasta el genocidio. Nuestra misión hoy es casi la de un detective, ¿no? Vamos a intentar separar el mito de la realidad, a rastrear las huellas de esta idea hasta sus verdaderos orígenes. Y a entender por qué, a pesar de estar desacreditada científicamente, sus ecos siguen resonando. Exacto. Y para ello, nos basamos en un repaso histórico muy exhaustivo del término. Vale, pues vamos a desgranar este caso. Para empezar, a ver, si le preguntas a cualquiera por la calle qué es el darwinismo social, seguramente te dirá algo sobre la supervivencia del más apto aplicada a la sociedad, ¿no? Sí, la idea básica que todos tenemos en la cabeza. Eso es. Los fuertes, ya sean personas, empresas o naciones, triunfan y los débiles, pues se quedan atrás. Parece una idea simple, brutal y muy directa. Y ahí, justo ahí, empieza el primer giro del guión. Lo fascinante es que el darwinismo social no es una única filosofía coherente. Nunca lo fue. Ah, ¿no? ¿Qué va? Es más bien una etiqueta, casi te diría que un insulto. Un término pseudocientífico que se ha estampado sobre ideologías muy dispares. ¿Dispares en qué sentido? Pues mira, se ha usado para defender el capitalismo de la laissez-faire, o sea, sin ninguna intervención del Estado. Pero es que también se ha usado para justificar justo lo contrario, el socialismo de Estado que promovía la eugenesia. Espera. ¿Entonces no había un club de darwinistas sociales con su carnet y sus reuniones? ¿No era una escuela de pensamiento definida? Para nada. Y aquí viene el detalle más revelador. La prueba clave, si quieres, de nuestro caso. A ver, El término. Casi nunca fue utilizado por las personas a las que se acusan de defender estas ideas. o sea que es como un nombre que te ponen tus enemigos. Exactamente. Fue acuñado y popularizado casi siempre de forma peyorativa por sus críticos. Es un apodo que te ponen para definirte y de paso para atacarte más fácilmente. Eso es un giro importante. Entonces, si no lo inventaron sus supuestos seguidores, ¿quién lo hizo? ¿De dónde sale el término? Pues la primera vez que aparece documentado es en 1877, en un artículo de un tal Joseph Fisher, que, ojo, no tenía nada que ver con biología ni lucha por la vida. ¿Y de qué iba? Trataba sobre la tenencia de tierras en Irlanda. Vaya, nada que ver. Cero. Pero quien realmente lo convierte en lo que hoy entendemos es un historiador estadounidense, Richard Hofstadter, en 1944. En plena Segunda Guerra Mundial.
El momento no parece ninguna casualidad. No lo es en absoluto. Hofstadter lo usó como un arma ideológica. Estaba escribiendo contra el fascismo y necesitaba una forma de empaquetar y desacreditar las ideas de lucha competitiva, de racismo, de nacionalismo extremo que veían sus enemigos. Claro, les puso una etiqueta fácil de atacar. Justo. Así que rescató este término oscuro y lo asoció a todo eso. Podemos decir que el concepto moderno de darwinismo social no es tanto una realidad del siglo XIX, sino más bien un constructo, un marco creado en el XX, para luchar contra un enemigo muy contemporáneo. Antes de él, su uso era anecdótico. De acuerdo. Entonces, el nombre es una invención posterior. Pero las ideas existían. Si apartamos a Darwin del centro del escenario, ¿quiénes son los verdaderos arquitectos, los principales sospechosos en esta historia? El sospechoso número uno, sin ninguna duda, es Herbert Spencer, un sociólogo y filósofo británico. Herbert Spencer. Y de hecho, aquí viene otra sorpresa para mucha gente. La famosa frase, la supervivencia del más apto, no es de Darwin, es de Spencer. Un momento. Para. ¿Me estás diciendo que la frase más famosa que asociamos todos a Darwin, la supervivencia del más apto, ni siquiera es suya? No es suya. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Darwin la adoptó en ediciones posteriores de El origen de las especies, le pareció una buena descripción, pero la idea y la frase son de Spencer. Y lo más importante, Spencer publicó sus ideas sobre la evolución social en 1857, 2 años antes de que Darwin publicara su obra magna. O sea que la idea ya estaba en el aire. Totalmente. La idea de una sociedad que evoluciona a través de la competencia ya estaba ahí. Entonces, ¿cuál era exactamente la idea de Spencer? ¿Era igual que la de Darwin, pero aplicada a la sociedad? No. Y aquí hay una diferencia que es crucial. Para Spencer, la evolución tenía un propósito, un objetivo. La sociedad, como un organismo, avanzaba desde lo simple a lo complejo, hacia un estado de equilibrio perfecto. Era un proceso con una meta final. ¿Y para Darwin no era así? Para Darwin, en cambio, la evolución no tiene meta ni dirección, es simplemente adaptación al entorno. No hay un mejor o peor final, solo lo que funciona en un momento dado. Y además, Spencer era un firme defensor de la visión lamarckiana. ¿Lamarckiana? ¿Puedes aclarar ese término? Claro, es la creencia de que las características que un individuo adquiere durante su vida, como la fuerza por el ejercicio o el conocimiento por el estudio, pues que pueden ser heredadas directamente por su descendencia. Ah, vale. Hoy sabemos que no es así, pero para Spencer era clave. Creía que el esfuerzo y la mejora personal se transmitían genéticamente y que eso impulsaba el progreso de toda la sociedad. Entendido. Spencer es el arquitecto principal. ¿Quién más puso ladrillos en este edificio? Otros dos pensadores fueron fundamentales para crear el caldo de cultivo. Primero Thomas Malthus, con su ensayo sobre la población. Malthus, sí. Su idea era que la población humana crece mucho más rápido que la capacidad de producir alimentos. Y esto inevitablemente conduce a la escasez, la hambruna y la muerte de los más débiles. Esta idea de una lucha inevitable por recursos limitados fue una influencia enorme, incluso para el propio Darwin. Y el tercero en discordia supongo que es el que introduce el elemento racial de forma más explícita. Exacto. Francis Galton, que curiosamente era primo de Darwin. ¡Anda! Él es el padre de la eugenesia. A Galton le obsesionaba la idea de que la civilización moderna protegía a los débiles y que esto les permitía reproducirse más que a los superiores y talentosos. Temía que la sociedad estuviera degenerando. Justo. Así que propuso que la sociedad debía intervenir activamente para favorecer la reproducción de los mejores y, bueno, desincentivar o impedir la de los inferiores. Vale, tenemos los ingredientes. La evolución con un propósito de Spencer, la lucha por los recursos de Malthus y la obsesión por la herencia de Galton. Pero sigo sin entender cómo Darwin, que parece casi un personaje secundario, acaba dando nombre a todo. Es que me cuesta creer que su conexión sea totalmente inventada. ¿No hay pasajes en sus libros que pudieran haber encendido esa mecha, aunque fuera sin querer? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que la relación de Darwin con todo esto es profundamente ambigua. Sería deshonesto negarlo. En sus escritos, sobre todo en El origen del hombre,
Hay pasajes que si los lees de forma aislada parecen apoyar un individualismo agresivo, una visión muy dura de la supervivencia. Pero hay un pero, ¿verdad? Hay un pero muy grande. Sí, en ese mismo libro Darwin escribió muchísimo sobre la evolución de lo que él llamaba instintos sociales. Hablaba de la simpatía, de los sentimientos morales, del altruismo. Y no los veía como una debilidad. Todo lo contrario. Los veía como una ventaja evolutiva clave. Creía que estos instintos fortalecían a las comunidades. ¿Llegó a decirlo explícitamente? De forma rotunda. Hay una cita que es un torpedo directo a la línea de flotación de las interpretaciones más brutales del darwinismo social. A ver, cuéntala. Darwin afirmó que las comunidades que tuvieran el mayor número de miembros compasivos serían las que más prosperarían y dejarían más descendencia. Para él, la cooperación era una herramienta evolutiva tan poderosa o incluso más que la competencia. O sea que tenemos dos Darwins. Exacto. Uno que habla de la lucha por la existencia y otro que defiende la simpatía como motor del éxito. Los darwinistas sociales, pues, decidieron leer solo la primera mitad de la historia. Todo esto es fascinante a nivel intelectual. Pero me pregunto cuál fue el coste humano. Cuando estas ideas, mal atribuidas y simplificadas, salieron de los libros y entraron en los parlamentos, en las salas de juntas, ¿qué pasó? Las consecuencias fueron catastróficas. Empecemos por Estados Unidos durante la Gilded Age, la edad dorada de finales del XIX. Los grandes magnates industriales, los Robert Barons, encontraron en estas ideas la coartada perfecta. La justificación ideal. Hay una cita famosísima de John D. Rockefeller que lo resume todo. Dijo: el crecimiento de un gran negocio no es más que la supervivencia del más apto. Es la aplicación de una ley de la naturaleza y una ley de Dios. Vaya tela. Una ley de la naturaleza y una ley de Dios. Es la justificación definitiva. Te permite ser implacable en los negocios y dormir como un bebé por la noche. Exacto. Pero fíjate, incluso aquí la historia es más compleja. Andrew Carnegie, el magnate del acero, era un gran admirador de Herbert Spencer, y sin embargo, fue uno de los mayores filántropos de la historia. Carnegie. Él mismo. Donó el equivalente a miles de millones de hoy para construir más de 2.500 bibliotecas, escuelas, hospitales. Eso parece una contradicción total. O quizás para ellos no lo era. ¿Cómo podían sostener en su cabeza la idea de supervivencia del más apto y al mismo tiempo construir bibliotecas para ayudar a la gente? Esa es la gran paradoja. Una posible explicación es que veían el proceso en dos fases. La primera, la lucha brutal del mercado, donde el más apto, o sea, él mismo, acumulaba una fortuna inmensa. ¿Y la segunda? Y la segunda fase era una especie de deber moral, su evangelio de la riqueza, como él lo llamaba. Usar esa fortuna para crear oportunidades para que otros pudieran, a su vez, mejorar y competir. Es una lógica un poco retorcida, sí, pero demuestra lo inconsistente que era la aplicación de estas supuestas leyes naturales. Y de la justificación de la riqueza pasamos a la justificación de la atrocidad. El ejemplo más extremo, me imagino, es la Alemania nazi. Sin duda. El régimen nazi se apropió de una versión vulgarizada de estas ideas para dar una patina de legitimidad científica a su ideología racial y a su expansionismo. ¿Cómo lo hacían? Pues producían películas de propaganda que mostraban, por ejemplo, a dos escarabajos luchando a muerte en un laboratorio para, entre comillas, demostrar que la lucha por la existencia era una ley universal e inmutable. Y de ahí ya justificar sus políticas había solo un paso. Un paso muy corto. Esta mentalidad fue la base de sus programas de eugenesia y de exterminio. Es el caso de la Acción T4, que fue el asesinato sistemático y en secreto de más de 200.000 personas con discapacidades físicas y mentales. Terrible. Los nazis las consideraban vidas indignas de ser vividas, una carga para la nación en su lucha por la supervivencia. Fue un ensayo general para el Holocausto. ¿Y no fue un caso aislado en Europa? No, lamentablemente no. En el Imperio Otomano, el Partido de los Jóvenes Turcos, que llegó al poder a principios del siglo XX, adoptó una ideología nacionalista muy influida por estas corrientes de pensamiento. ¿En qué sentido? Creían que la supervivencia de la nación turca dependía de una lucha a vida o muerte contra otras etnias dentro del imperio. Esta creencia fue uno de los motores ideológicos que los llevó a perpetrar el genocidio contra el pueblo armenio a partir de 1915. ¿Lo leían como algo necesario? Como una amputación necesaria para salvar el cuerpo de la nación. El patrón parece ser el mismo: tomar una idea científica, distorsionarla y usarla como excusa para una agenda política que ya existía, ya fuera económica, racial o nacionalista. Y estas ideas también viajaron a Asia.
Esa parte de la historia es menos conocida, Ajá, mucho menos, pero fue muy influyente. En China, por ejemplo, las ideas de Darwin llegaron a través de las traducciones de un intelectual llamado Jiang Fu. ajá. Pero él no hizo una traducción literal. Deliberadamente usó un lenguaje que equiparaba la lucha entre especies con la lucha entre naciones. Convirtió el origen de las especies en una especie de manual de supervivencia nacional para una China que se sentía humillada por las potencias occidentales. Y tuvo aplicaciones prácticas. Sí, décadas más tarde, en los años 30, el líder nacionalista Chiang Kai-shek lanzó el Movimiento de la Nueva Vida, un intento de modernizar y fortalecer la sociedad china. Parte de su retórica se basaba en la necesidad de que la nación se readaptara, eliminando sus defectos y a los individuos considerados inútiles. De nuevo, la misma lógica. La misma lógica de purga social en nombre del progreso. En Japón estas ideas también alimentaron directamente los movimientos eugenésicos de principios del siglo XX, que buscaban mejorar la raza japonesa. Con un legado tan terrible y unas bases intelectuales tan inestables, parece increíble que esta idea tuviera tanto éxito. ¿Cómo se desmoronó? O quizá no lo ha hecho del todo. Bueno, su popularidad se desplomó estrepitosamente después de la Segunda Guerra Mundial. La asociación con el nazismo fue tan directa y tan tóxica que, claro, nadie en su sano juicio quería ser etiquetado como darwinista social. Claro, Además, para entonces, el consenso científico ya había demolido por completo las bases de la eugenesia y el racismo científico. Se demostró que carecían de cualquier fundamento biológico. y a nivel filosófico también recibió golpes duros. Recibió el golpe de gracia. La crítica más potente es que todo el edificio del darwinismo social se construye sobre una trampa lógica, la falacia de apelación a la naturaleza. ¿Explica eso? Consiste en asumir que porque algo es de una determinada manera en la naturaleza, entonces debe ser así en la sociedad humana. Que los leones cacen cebras no justifican moralmente que una empresa aniquile a sus competidores o que una nación extermine a otra. Son ámbitos distintos. Incluso en su apogeo, cuando parecía una idea imparable, hubo voces críticas importantes que ofrecieran una visión alternativa. Por supuesto. Y una de las más lúcidas y fascinantes fue la del anarquista ruso Piotr Kropotkin. Kropotkin, en 1902, en pleno auge de estas ideas, publicó un libro que fue fundamental, El apoyo mutuo, un factor de evolución. El apoyo mutuo, ya el título es toda una declaración de intenciones. ¿Cuál era su argumento? Kropotkin hizo algo brillante. No rechazó a Darwin, lo usó contra los darwinistas sociales. Le dio la vuelta a la tortilla. Totalmente. Viajó por todo el mundo observando la naturaleza y argumentó, con cientos de ejemplos, que la cooperación es un factor tan importante o más que la competencia para la supervivencia. Señaló que el propio Darwin había reconocido que las especies que cooperaban entre sí eran a menudo las más aptas. Ah, o sea que volvió al propio Darwin. Exacto. Kropotkin escribió que en muchísimas sociedades animales, la lucha es reemplazada por la cooperación, y que esto lleva al desarrollo de facultades que aseguran la supervivencia del grupo. Mostró que la naturaleza también está llena de altruismo y ayuda mutua. Entonces, recapitulando nuestro caso, la conclusión parece bastante clara. El darwinismo social es una etiqueta engañosa, casi una cortina de humo. Así es. Sus raíces son anteriores a Darwin, sus supuestos defensores rara vez usaron el término, y sus aplicaciones han sido variadas, pero casi siempre monstruosas. Es un recordatorio brutal de cómo las ideas científicas pueden ser secuestradas, simplificadas hasta la caricatura y retorcidas para servir a fines políticos. No es que la biología de Darwin llevará al nazismo. No. Es que el nazismo buscó en una versión pervertida y mutilada de la biología una coartada para sus crímenes. La ciencia fue la víctima, no la culpable. Y eso nos deja con una última reflexión. Sí. Aunque el término darwinismo social esté hoy archivado en los libros de historia, la idea que subyace no ha muerto. La lógica de que existe una jerarquía natural, de que la supervivencia del más apto es la ley que debe regir la economía o la política, sigue muy presente. Ya no usa el mismo lenguaje. Claro, ya no se viste con la biología del siglo XIX, pero la esencia persiste. Y la pregunta que queda flotando es, ¿dónde vemos hoy los ecos de este pensamiento? Quizá disfrazados con un lenguaje más moderno y aséptico como meritocracia radical, eficiencia de mercado o competitividad inevitable.